Bienvenidos a Mundos Fantásticos, el podcast donde tú y yo ponemos la mirada en las historias de fantasía, especialmente en esos mundos fantásticos a los que nos transportan cuando las leemos en los libros. Aquí estás con Sayen y vamos a pasar juntos un ratito divertido. Este es el episodio 2 de la temporada 4 y vamos a hablar de cómo empezar bien una historia. Quédate conmigo y abre la puerta a Mundos Fantásticos. Fijaos, hay muchas formas de escribir un buen primer capítulo y esto no se trata de decir cómo tienes que escribirlo, por Dios, eso nunca, no me gusta decir lo que tiene que hacer la gente. Escribe como te dé la real gana. Ese es el resumen de lo que vamos a decir hoy. Ahora bien, si lo que queremos es captar la atención de los lectores, debemos tener en cuenta una serie de cosas que nos van a ayudar para hacer lo que nos dé la gana bien hecho. Cuando alguien se acerca a una librería o a un lugar de venta de libros digital, Amazon, la Casa del Libro, Nextory, lo que sea, el orden en que alguien se fija en un libro es el siguiente. Primero, ve la portada. Segundo, lee el título. Tercero, lee la sinopsis. Y cuarto, lee el primer capítulo o los primeros párrafos. Esto puede variar, sí. Hay mucha gente, además, que compra por recomendación. Pero aquellas personas que van a una librería, este es el proceso. Si nadie se ha encontrado con tu libro en Amazon, cuando se encuentre, primero tiene que llamar la atención la portada, segundo se fijará en el título, después irá a la sinopsis a ver de qué va esto, y después, a lo mejor, si ofrece páginas gratuitas, que en la mayoría de sitios lo hace, pues empieza a leer los primeros párrafos. Las primeras líneas son básicas para captar la atención del lector. Por eso veréis en muchas webs y blogs y a muchos expertos desaconsejar empezar el libro con interminables descripciones, con el personaje despertándose por la mañana yendo al baño a mirarse el espejo y ese tipo de cosas. Muchos recomiendan empezar in media res, que dicen, ¿no? ¿Qué significa in media res? Pues es la práctica de empezar un relato de ficción empezando directamente en una situación crucial o que forma parte ya de una cadena de eventos, es decir, en medio del ajo, en todo el asunto, y media res, a la mitad. Empezar en medio de una acción hace que el lector ya esté atento. Estás captando una intención de forma rápida. No significa que al final del capítulo luego les apetezca leer, pero al menos has captado su atención, que es el primer reto que tenemos. Es necesario presentar a nuestra persona lo antes posible, a nuestro personaje lo antes posible. En general, todas las historias tienen un comienzo mucho antes del libro, ¿vale? En Harry Potter, empezamos a conocer a Harry Potter cuando vive con sus tíos, cuando ya es mayor, cuando tiene 11 años. Bueno, la historia comienza antes, de hecho comienza siendo bebé, pero ¿qué ha pasado antes? Todo lo que ha pasado antes de Voldemort matando a sus padres, pues todo eso nos enteramos a mitad del libro. De primeras nos encontramos a un bebé que lo trae Hagrid y se lo da a Dumbledore para que se lo dé a sus tíos. Es en medio de la acción. Yo desaconsejo empezar el primer capítulo con un personaje que no va a ser el protagonista, que esto lo he encontrado alguna vez. Porque cuando un lector está empezando un libro hay una serie de promesas implícitas. Esto lo aprendí con Brandon Sanderson. Tú cuando empiezas un libro, tú ya le estás haciendo al lector una serie de promesas. Y si el autor no las cumple, el lector tendrá una sensación de insatisfacción. Entonces, si tú estás presentando un personaje, ese tiene que ser el más importante, porque es con el que se va a identificar el lector, ¿vale? Es súper importante también una primera frase impactante. A mí me gusta que la primera frase sea como un resumen del mensaje que yo quiero lanzar con mi libro. Por ejemplo, en Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, empieza así. Es una verdad universalmente aceptada que todo soltero en posesión de una gran fortuna necesita una esposa. Esa frase es mítica, y aún así el libro continúa. Yo voy a leer solo un par de párrafos para que nos hagamos a la idea de cómo empieza este libro, ¿no? Y eso que, bueno, pues que es romántica, pero yo creo que podemos aplicarlo a muchas cosas.
Aunque apenas se conozcan sus sentimientos o opiniones cuando llega a un vecindario, esa verdad está tan arraigada en la imaginación de las familias circundantes que todas le consideran propiedad legítima de una u otra de sus hijas. «Mi querido señor Bennet», le dijo un día a su mujer, «¿sabes que por fin se ha arrendado Netherfield Park?» Muy bien, aquí empieza el libro de Orgullo y Prejuicio. Y aquí habla el mensaje de lo que va a contar todo el libro. El libro va de cómo una familia necesita casar a sus hijos, a sus hijas en concreto, y pues si encima viene alguien que es soltero y que tiene una gran fortuna, pues mucho más todavía. Este es el inicio y ya te está contando ahí toda la historia. Esto va de que viene un hombre rico aquí y yo le quiero casar con mis hijas. Esto va de esto. Y ese es el libro. Por supuesto es mucho más complejo, ¿no? Vamos a leer ahora también el libro Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, el libro típico en el cual ya te está haciendo un spoiler en el título. Crónica de una muerte anunciada. ¿Cómo termina el libro? Con una muerte. Y fijaos cómo empieza este libro. Es que es leer esa frase y querer leer el resto. El día en que lo iban a matar, Santiago Nassar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. El día en que lo iban a matar. De esto va a hablar, de esto va el libro, de una persona que va a morir. Y ahora solo quiero poner también como ejemplo mi libro Soy Dragón, de cómo empieza esa primera frase. He aprendido una cosa: hasta que no perdemos lo más importante, no sabemos quiénes somos en realidad. Yo he llegado a perder lo más valioso que tenía, pero al final sé quién soy. Aunque eso no siempre ha sido así. Mi nombre es Enara. Antes viajaba sola e intentaba no llamar la atención. Con este primer párrafo yo estoy diciendo que mi libro va sobre quiénes somos en realidad y sobre esta chica, Enara, que antes viajaba sola, intentaba no llamar la atención, no sabía quién era y en el proceso del libro descubre quién es, ¿no? Y por supuesto pues también en el título tengo un gran spoiler: soy dragón, eso es. Entonces solo voy a dar 5 consejos, 5 cosas para que tú tengas en cuenta y luego empieces el libro como a ti te dé la gana, ¿vale? Evita el exceso de información. Este es el consejo número 1. ¿Por qué? Porque a veces el escritor, con toda su buena intención, lo que quiere es sumergir al lector lo más rápidamente en el world building, uno súper currado, súper cuidado, dedicado horas. Con eso solo vamos a aburrirle. Probablemente diga: joder, macho, ¿cuándo empieza? Aquí no está pasando nada, no sé quién es el personaje, ¿qué me estás contando? Es que lo mismo piensa eso, ¿no? Entonces lo mejor es dar la suficiente información para que la trama tenga sentido, y después de eso el resto de la información del world building podemos ir dándola a lo largo del libro. Nos tenemos que centrar en lo más importante. Segundo consejo: sitúa al lector. A ti no te interesa que el lector esté perdido en el primer capítulo. Esto me ha pasado con muchos escritores. Empieza a contar y digo: espera, ¿quién es este? ¿Qué hace? ¿Dónde está? Cuéntame algo más, porque en mi mente no soy capaz de imaginarme lo que está pasando. Cuéntame algo, o sea, por supuesto, sin exceso de información, pero tienes que dar un mínimo de información. Y hay muchos escritores que, en vez de por exceso, por defecto, no dan la suficiente información. Es que me ha pasado alguna vez que ni siquiera sabía el sexo del personaje principal, no sabía si era chico o chica, y no sabía su nombre hasta el capítulo 2, ¿no? Entonces, bueno, pues esto crea una sensación de: es que no sé qué me estás contando, es que no estoy archivando la información. Entonces puedes perder al lector ya en el primer capítulo si tienes esto. Tercer consejo: el lector lo que quiere es empatizar con el personaje. ¿Cómo conseguimos esto? Pues de muchas formas, ¿vale? Pero una de ellas es mostrar algo malo o exterior o interior que le pasa al personaje, algo malo que muchas veces es, o sea, algo malo que es, porque a todos nos pasan cosas malas, ¿vale? Y a veces sirve con tener solo una personalidad interesante, pero si conocemos que algo malo le está sucediendo a una persona, ya como que nos interesamos, ¿no? Y por eso, por ejemplo, las noticias pues cada vez más son más sensacionalistas. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es el chisme, ¿no? Entonces, si esto se lo mostramos a nuestros lectores, le mostramos qué es lo que le está pasando al personaje, por qué lo está pasando mal,
entonces es muy probable que capte nuestra atención al instante. Cuarto consejo, explicar el detonante, o que otros lo llaman el incidente incisivo, aquello que hace que todo empiece a funcionar, ¿no? Que cuando comienza la acción, el conflicto, yo recomiendo hacerlo durante este primer capítulo. Esto nos va a ayudar a que el personaje ya, que sepa esas promesas implícitas que le estamos haciendo, eso de qué le va a pasar a este personaje, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus miedos y qué es lo que pasa para que todo empiece a ponerse en marcha. No podemos hacer, por mucho que nos guste a muchos de nosotros El Señor de los Anillos, no podemos hacer como Tolkien y esperar hasta la página 100 para que se dé el cumpleaños de Bilbo y todo se empiece a poner en marcha, ¿vale? Y el último consejo, que probablemente si ya has escrito ya algo, pues lo tengas súper claro, pero si no, pues merece la pena decirlo. Mejor un lenguaje sencillo que floreado, que muy complicado. Mejor en estilo directo y evitar las voces pasivas. Mejor mostrar en vez de contar. Por supuesto depende para qué, ya sabemos todos que esto de mostrar y contar pues es algo que merece la pena hablar tranquilamente, ¿no? y expresamente sobre esto. Mejor evitar adverbios, pero tú entiendes por qué. ¿Por qué es bueno evitar adverbios? Porque los adverbios, especialmente los que terminan en mente, los adjetivos también, son unas formas muy vagas de definir algo. ¿Qué es más fácil decir? La casa era enorme, o decir la casa era tan grande como una montaña. Pues probablemente la segunda imagen sea muchísimo más evocadora. Por eso evitamos adjetivos, o por eso queremos evitar adverbios. Los adverbios en mente, en muchísimas ocasiones se pueden evitar. Entonces todo lo que se puede evitar es mejor quitarlo, es mejor simplificar. En las que no se pueden evitar, a veces se pueden cambiar por otra forma mucho más rica en el lenguaje, no más elaborada, sino más rica, no sé si me estoy explicando, y también a veces crean rimas internas que suenan muy mal, ¿vale? Entonces, por supuesto, el primer capítulo, aunque esto es necesario para todo el libro, pero el primer capítulo es necesario dejar el texto lo más pulido y entendible posible. Estos son los 5 consejos, ya os los he dado. Haced luego lo que queráis, por supuesto. Hace poco me leí un libro con un primer capítulo, chapó, me encantó, dije, me está encantando, pero después continué leyéndolo y casi no lo termino de lo aburrido que era ese libro. Hizo muy bien en captar la atención, captó mi atención al instante, pero luego no cumplió las promesas que estaban ahí implícitas. Era una lectura conjunta, mis compañeros de lectura conjunta opinaron igual que yo, se les hizo aburridísimo o algunos no lo terminaron. Y eso fue porque había mucha acción, un world building interesante, bien presentado, pero los personajes hacían aguas. Nunca se puede empatizar cuando no se puede empatizar con un personaje, y se puede empatizar con todo tipo de personajes, porque todos hemos vivido cosas parecidas. Entonces las cosas que le pasan al personaje no me importan demasiado, porque me da un poco igual, es así, ¿no? Entonces, por eso es súper importante el punto número 3, el de empatizar con el personaje desde el primer momento, y así te aseguras de que el personaje atrape al lector y que el lector quiera leer ese libro. Incluso es que para libros que no son excesivamente buenos y tal, si tiene buenos personajes, eso ya es garantía. Fijaos, quiero empezar a ofrecer un servicio, que es el servicio de corrección de primer capítulo. Si quieres más información sobre esto, escríbeme en mi página web. Ofrezco también lecturas profesionales, lecturas beta, para poder ofrecer a nuestros lectores los mejores libros que podamos. Ya hablaré más adelante de todo esto, pero aquí ya os estoy adelantando estos 2 servicios que voy a ofrecer a partir de ahora: servicios editoriales de lectura profesional y de lectura de primer capítulo específico, para que se pueda hacer, dejar un manuscrito bien pulido y que se pueda presentar a lo que haga falta, a una autopublicación, a una editorial, a un premio, etcétera, etcétera.
Y bueno, si te ha gustado este episodio, déjame tu respuesta en comentarios, me encantará saber más de ti. Recuerda que si quieres un imprimible para tener todas tus reseñas de libros ordenadas y recordar todo lo que lees, lo puedes conseguir en mi página web www.sailing.com junto a una suscripción a la newsletter Dragones Mensajeros. Y muchas gracias por escucharme, por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este episodio, dale un poco de amor a mi podcast para que puedas seguir compartiendo este contenido contigo. Nos despedimos por hoy, te deseo un feliz día y quizá nos veamos en algún mundo fantástico.